No habrá análisis, ya que los capítulos fueron muy buenos en general, pero viene en retrospectiva toda la serie. Bueno, hay mucho por decir. Desde agujeros de guión hasta que podía dar para 12 capítulos. Así que, sin más relleno, dicho esto, acompáñenme a hablar sobre el final de Hazbin Hotel. Empecemos por lo obvio. Y es que 8 capítulos no fueron suficientes para hablar de todo lo que se nos presentó en la serie, ya que se sintió demasiado apresurado y que podía dar para más. Y eso afectó, sin duda alguna, muchos sentidos. Pero el más importante en que el espectador empatice con los personajes. Para quienes llevamos siguiendo la serie desde hace 5 años nos fue menos difícil, ya que eran personajes que fuimos conociendo mediante los datos curiosos que salían de ellos. Pero, siendo realistas, para los nuevos del fandom no funcionó de la misma forma. Incluso viendo la narrativa, no se puede sentir el avance de los personajes, empezando por Angel Dust, quien en 6 meses cambió. Pero no fuimos testigos de ese avance, ya que la última vez que lo vimos fue en el capítulo 4, dedicado total y exclusivamente a él, donde se declara que Husk está con él, ya que están viviendo algo similar, que es pues, su apoyo emocional. Lo que es bueno, porque precisamente sí tiene un apoyo para su rehabilitación. Y luego, del 4 al 6 nos dicen que ya solo falta un mes para la purga, y mágicamente todos en el hotel se llevan bien. Angel se preocupa por Ripti, le hace frente a Valentino, solo toma alcohol en vez de drogas. Lo que aquí entre paréntesis es una falla, porque hasta donde sé, al menos en el plan de rehabilitación que tiene drogadictos anónimos, cualquier persona en tratamiento de desintoxicación no debe tomar alcohol, porque ese mismo lo puede llevar a los vicios de donde está saliendo. Pero bueno, simplemente pretenden que de un salto a otro nos creamos que se ha renovado solo porque no vimos estos 6 meses en pantalla. Y este punto es otro que termina afectando a personajes como Sir Pentious. En el mismo capítulo 6 nos muestran que tiene un interés amoroso con Cherry. ¿Cuándo pasó eso? Simplemente por haber pasado toda su vida en el infierno peleando y que Sir Pentious es demasiado torpe para acercarse, pero realmente nunca se mostró nada así. En el final simplemente menciona que admira sus armas, pero ese no es motivo suficiente para que desarrolle sentimientos por ella. Es algo que ocurre en cuestión de un capítulo. Igualmente, gracias a lo rápido que transcurre todo, no te puedes creer que en el episodio final el equipo hotelero sea tan unido. No se siente que sean tan amigos como nos lo pintan. Y eso terminó afectando la muerte de Sir Pentious, porque fue un chiste total y completamente. Yo me había comido el spoiler de su muerte y redención, por lo que pensé que había sido un sacrificio real o al menos uno más útil. Pero no, simplemente Adán lo mató sin que su sacrificio haya impedido algo, no impidió un gran ataque o no protegió a los demás, solamente murió por ir directo a Adán. Y sí, sé que no iba a vencerlo, ni siquiera Alastor pudo haberlo hecho porque era obvio que los Overlords y los pecadores no tienen poder suficiente para enfrentarse a un ángel. Pero si quieres que empaticemos, mínimo dale más importancia a su muerte, y sobre todo si después lo vas a mostrar redimido en el cielo frente a los serafines. Y si eso pasa con los personajes principales, imagínate con los secundarios. La historia de Carmine y sus hijas, pues sí, se entiende que es una mamá preocupada por sus hijas, pero eso nos importa como ¿por qué? ¿Por qué debería importarnos si no sabemos nada del personaje más allá de ser traficante de armas? Y también entiendo que no es el foco principal de la historia, pero si solo esa es una justificación para haber matado a un ángel exterminador, podrías haber usado cualquier otro pretexto, porque aquí es donde empiezan los agujeros de guión. Y quizás sea mi sobrepensar, pero en el relato de Carmine dice que estaban rodeados de ángeles exterminadores, cuando su canción dice que solo uno fue a atacar. Ella les dice a sus hijas que corran, y el grupo de ángeles las deja ir así, sin perseguirlas. ¿Los ángeles exterminadores son tan confiados como para no asegurarse de hacer bien su trabajo?
y en vez de que ataquen en grupo, la atacan solamente uno. ¿Y de ahí qué? El resto no atacó, simplemente viendo que asesinaron a su compañero salieron huyendo en vez de ver que eran mayoría contra Carmine. Porque si hubieran atacado en grupo, seguramente habría muerto más de uno. Obviamente por las habilidades que tiene Carmine en pelea y ya los puntos que explicó a Baggy sobre la deficiencia de los ángeles al momento de enfrentarse. Y sí, qué lindo todo el tema de defender por amor, pero aparte, ¿qué hacían Carmine y sus hijas expuestas en una purga si saben perfectamente el peligro que corren? Entiendo que recolectan las armas, pero los ángeles las dejan así sin más. Pueden hacerlo pasada la purga, cuando el peligro haya pasado, y no arriesgarse a que terminen siendo exterminadas. Siguiendo con los agujeros de guión, ¿por qué los ángeles simplemente dejan sus armas? O sea, son tan engreídos o tan tontos que les dejan armas angelicales a los pecadores solo porque pueden fabricar más, que nadie pensó en que eso les traería problemas después, o que nadie pensó en que conlleva disciplina el proteger el instrumento con el que estás peleando. Y eso también nos lleva al siguiente punto, el hecho de que se crean intocables por ser ángeles se contradice con el que Baggy, siendo un ángel, haya sido herida y que no sabía que eso era posible. Se entiende que piense que un ángel pudo herirla por lo mismo, pero ella también es uno. No pensó que podías herir a un ángel, ella por ser uno. Y es que entiendo que a lo mejor pensó que era por mayor rango, pero si vemos porta el mismo uniforme que Lute, lo que significa que son iguales. Y eso le da mucha razón a Carmine en pensar que Baggy es demasiado tonta que nunca se dio cuenta de ello. Siguiendo con los ángeles, que no sepan cómo funciona su sistema de selección de armas, que simplemente llegan y crean que no deben ser cuestionados, es un buen argumento para plantear la hipocresía que tiene el cielo, así como el sistema clasista en el que están viviendo. Pero como le dije en mi video anterior, no puedes simplemente tener contradicciones y esperar que se entienda tu punto gratuitamente. ¿Me vas a decir que no sabes quién ejerce el juicio divino, siendo Sera la más grande de los serafines, que simplemente saben cuándo pasan? Y aparte, entrando un poquito más al tema de la existencia de Dios en Hazbin Hotel, en el doblaje, si bien Charlie dice que irá a hablar con Dios mismo si es necesario, en el lenguaje original dice que irá a la cima, por lo que no se establece si la cima se refiere exactamente a Dios o si la cima son los serafines. Aparte de que en el relato que nos cuentan al inicio se deja claro que quienes crearon la vida en la tierra fueron los ángeles. Como siendo seres que crearon algo, no saben cómo funciona la clasificación de las propias almas que ellos crearon. Ok, quizás sí existe Dios y Él se encarga de hacer el juicio divino, y por eso es que no le he explicado a Sera ni a los serafines cómo funciona, porque no tendría por qué hacerlo. Por lo visto, estos temas se desarrollarán en la segunda temporada sobre la exploración de cómo funciona el cielo y su jerarquía, también gracias a la redención de Sirpentius. Eso se deja pasar. Pero ¿qué me dices de Charlie y su manera tan tonta de ir al cielo sin prueba alguna de que la redención es posible? Si bien para el capítulo 6 Angel ya había mejorado como persona, eso no significa que sea una persona pura de pecado, por así decirlo. En primera, porque no lo vemos, y en segunda, porque su trabajo con Valentino no es considerado como algo digno del cielo, por la canción de Lute en el mismo episodio, así que falta mucho para justificar su redención. Pero es que Charlie no tiene un programa fijo, solo se basa en crear confianza con los demás, establecer límites, hacer representaciones teatrales de lo que está bien y está mal, pero no se nos muestra algún punto que hable sobre el arrepentimiento, sobre la autoaceptación y la superación para ser mejor persona con los demás. Él les interesa entre muchas cosas que harían falta para rehabilitar a alguien que toda su vida ha pecado. Como con Angel, el primer paso sería ayudarlo a aceptar que es digno del cielo y de que merece un trato digno, para que a la vez se crea eso y salga de la negación. Les sea más fácil entonces encaminarse a su redención, porque si bien en el capítulo 2 me parece, o 3, donde Sirpentius llega al hotel,
Charlie menciona que es lindo tener a alguien que tiene ganas de mejorar, pero nosotros como espectadores sabemos que Ángel no es que no tenga ganas de mejorar, sino que no cree merecerlo. Entonces el primer paso sería ayudarlo con ello, pero al parecer el programa de Charlie se basa más en enseñarles lecciones de vida en tanto a lo que va sucediendo cotidianamente y no como realmente un paso de tales pasos para la redención, porque ni ella misma sabe, así como los ángeles tampoco saben qué es lo que se necesita para entrar al cielo. Y por último, pero algo que tampoco se deja claro en el final, porque estaban en su canción, es que cómo sabían que Alastor seguía vivo. O sea, en la pelea dan por entendido que ya murió porque Adán empieza a atacarlos a ellos y Charlie no sabía como los Beast que Alastor había huido. Sin embargo, vemos que en el lugar de construirle algo en su memoria como a Daisy y Serpentius, hicieron su cabina de radio en lo alto del hotel. Cuando aparece después de construida, por las expresiones de Charlie, Baggy y Nifty Hoss, no lo habían visto desde la pelea. Entonces, ¿por qué hicieron la cabina? No sé, conveniencias del guión. Alguien me va a decir que seguramente Hawks lo sabía porque estaba atado o porque Nifty, no sé. O supongamos que esa misma estación de radio era su recuerdo, no sé. Pasando a otro punto contraproducente para la serie, es el hecho de que toquen muchos temas y al final no se desarrollen todos. El que los Beast iban a atacar el hotel porque ahí estaban Alastor pasa a segundo plano. También que los Overlords querían hacer una guerra contra el cielo para acabar las purgas, ya no se va a desarrollar, porque ya aparentemente no habrá purgas, y esa es otra cosa. Porque si Lucifer simplemente podía decir que ya no permitiría las purgas en primer lugar, ¿por qué no lo hizo? Porque es que los ángeles, siendo de mayor rango que Lucy, le dieron permiso. Y hablando de Lucifer y Charlie, sus daddy issues que se plantean desde el piloto, simplemente se resolvieron en un capítulo. Y es lindo, la canción es bastante conmovedora, pero sería mejor que viéramos cómo esta relación se va fortaleciendo poco a poco y que resulte más natural, en vez de que en un solo episodio hacerlo con una canción. Así como el problema que tuvo Charlie y Baggy. Literal, su relación solo se entorpece en un capítulo donde personas ajenas les aconsejan, pero al regresar no hablan del tema, nadie se disculpó con nadie, solo se abrazaron y todo se resolvió. Y qué bueno que un abrazo sea suficiente, pero si vas a predicar con el ejemplo para la redención deberías establecer que la comunicación también es algo importante en las relaciones. Y bueno, que ese problema no sea un obstáculo en sus relaciones, bastante sano supongo, pero siento que algo tan importante como que tu novia sea un ángel caído que antes era un exterminador, podría haberle dado más peso. Que ese es otro punto también porque Baggy en la pelea final utilizaba un traje que no le permitía sacar sus alas. Entiendo que tuvo muy poco tiempo de preparación, pero si simplemente al final pudo rasgarlo para sacarlas, ¿por qué no lo hizo en un principio? Si eso le hubiese dado una ventaja de batalla del aire. En general, el problema de la serie es el storytelling. En vez de mostrarnos por medio visual, nos cuenta por diálogos lo que ha pasado. Y cuando tiene la oportunidad de darnos información con las canciones, no lo hace y las deja como mero adorno. En vez de mostrar cómo todos se hicieron tan unidos, solo dejan diálogos como de me acostumbré a ustedes chicos, están tan cambiado amigo. Y cuando debe haber diálogos no los hay si se dejan por entendido el asunto, como lo que mencioné de Charlie Baggy. Entonces hace que todo se quede muy corto, muy rápido y que no funcione adecuadamente. De ahí en fuera, los errores de estatura y perspectiva de vez en cuando que tiene la serie, pues no la afecta directamente. Solo espero que no pase como el Steven Universe y Lucy termine siendo del tamaño de Nifty como le pasó a Peridot con Steven. En general, Jasmine es una serie interesante. Fuera de que a veces se mete humor en donde se están tocando temas serios, pues resulta bastante entretenida.
y tiene todo un mundo por explorar. El problema es que lo hace tan rápidamente y deja al espectador con muchas dudas que tienen que terminar resolviéndose con teorías. Solo espero que la segunda temporada pueda resolverlas y que en vez de 8 episodios nos den mínimo 12 para poder digerir todo de mejor manera. ¿A ustedes qué les pareció? ¿Les gustó el final de la serie o tenían expectativas muy altas? Dejen su opinión en los comentarios y los estaré leyendo. En fin, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No hay fanarts porque no me ha dado tiempo de grabar el último que hice, que les compartí de Lucifer. Así que nada, tomen agua, cuídense. Yo soy Feri y los veo en el próximo video. Bye.